Hola, bienvenidos a todos. Vamos a esperar que se vayan sumando. Hoy vamos a hablar sobre si son normales las experiencias paranormales. Bienvenidos a los que se van sumando. Vamos a hablar con Alejandro Parra, que es psicólogo y presidente del Instituto de Psicología Paranormal. Interesantísimo. Y bueno, vamos a estar hablando. Ahí estoy viendo que se van sumando algunos mediums, así que va a estar interesante esto. Si tenemos no experiencias paranormales, los mediums, los lectores de registros, los canalizadores, ¿no? Tenemos para tirar para arriba de experiencias paranormales. Bienvenida, Mayra. Hola, ¿cómo estás? Bruji. Así que bueno, vamos a esperar que se vayan sumando, vamos a esperar que se sume Alejandro, estoy saludando. Hola, ¿qué tal? Hola Lau, ¿cómo estás? Bienvenidos. Bueno, así que vamos a hablar hoy con Alejandra, vamos a esperar que se vaya, que se una. Lo vamos a invitar y él nos va a hablar desde el lado de la psicología, ¿no? El tema de las experiencias paranormales. Me pareció súper interesante porque a veces es más común de lo que uno cree, pero bueno, yo quiero saber la mirada de él sobre la parte psicológica, ¿sí? Hola, hola a todos los que se van sumando. Hola Lau. Va a estar bueno hoy, ¿eh? A mí me gusta. Todo lo que sea paranormal me encanta. Bien, bueno, vamos a ir esperando que se vaya sumando más gente, que se vaya sumando Alejandro. Ahora apenas se sume ya lo voy a invitar. Cuenten, si quieren compartir si alguien tuvo una experiencia paranormal, sería espectacular. A mí me pasa normalmente cuando tengo que hacer una lectura de registros o de mediunidad, que me pasó la otra vez, la semana pasada, que se me prendí y se me apagaba una luz. Era como el espíritu diciéndome, acá estoy, ya llegué. Era su carta de presentación, pero también he tenido situaciones donde han aparecido a la noche a decirme algo. Ahí se sumó Alejandro. Sueños premonitorios, dice. Muy bien, Coral, sí. Bien. Cuento, dice Laura, dale, sí, contá, compartí. Ahí voy a invitar a Alejandro. Acá. A ver cuál es que nos explique un poquito desde la psicología, cuál es su visión, ¿sí? Alejandro tiene un instituto de psicología paranormal, da cursos, talleres. Hola Alejandro, bienvenido. Hola Evelyn, ¿cómo estás? Un placer Un estar. gusto conocerte. Igualmente, igualmente. Un placer estar Hace años aquí que contigo. estás, ¿no? En este tema. Yo te sigo ya, estuve ahí chusmeando para empezar tus cursos, todos los horarios se me complicaron, pero es muy interesante tu mirada con respecto a todo este tema. ¿Te querés presentar? Bueno, mi nombre, bueno, es Alejandro Parra, ya lo saben. Yo soy psicólogo, docente universitario, investigador, ya hace más de 30 años. Y Wow. bueno, he estado conectado al mundo paranormal, he viajado mucho, en fin, he participado en muchas conferencias y actividades aquí y en otros países también. Así que, bueno, eh, durante todos estos años he escrito, bueno, varios libros, artículos, sobre todo en el campo de lo que es la investigación, ¿no? Y además coordino un grupo de personas que están, digamos, un poco como en la vanguardia de todo lo que es la investigación paranormal, ¿no? Tenemos médicos, Qué bueno. psicólogos, psiquiatras, fotógrafos, digamos, es un espectro bastante amplio de intereses. Ahora, bueno, a causa un poco de la pandemia, como casi todo en el mundo y sobre todo aquí, hemos tenido, digamos, hemos tratado de convertir a la virtualidad muchas de nuestras actividades y cursos y este tipo Sí. de eventos, ¿no?
Pero bueno, un poco a mí me ha servido también para trabajar más pacientemente en tareas más pasivas, sobre todo para escribir una tesis que estoy haciendo sobre historia de la parapsicología en la Argentina, para Oh, qué bueno. una tesis de maestría en historia, y bueno, hay otras actividades también que me ocupan bastante tiempo, ¿no? Así Qué que bueno, es un interesante. placer estar en este chat contigo. He estado en otros chats también que en buena medida se han puesto como de moda, ¿no? Y sí, es la manera que nos quedó de comunicarnos adentro de la pandemia y se despertó tanto el tema de lo sensitivo, ¿viste? Estuvo como también mucho auge. Yo calculo que el tema del estar encerrados y de apagar un poco el afuera conectó a más de uno con estos temas, ¿no? Pero Sí, bueno, vos sí. también tenés la carrera, ¿no? De parapsicología. Bueno, mi formación en parapsicología me preexiste como psicólogo. En realidad, digamos, yo como muchos otros, comenzamos con estos temas en la adolescencia, ¿no? Yo en lo personal, sobre todo muy interesado en todo lo que tenga que ver con religión, vida después de la muerte, ¿no? Otros, por ejemplo, se interesan más en el tema ovni y así, ¿no? No fue mi Sí, caso, particularmente, pero bueno, digamos, comenzamos a avanzar un poco muy tempranamente en estas inquietudes adolescentes. Hoy, los adolescentes de hoy día tienen escasísima oportunidad para aventurarse en lo paranormal como lo tenemos en estos sí. tiempos, ¿no? En tiempos de Internet, digamos, uno tiene en su propia casa una ventana al mundo. En cambio, en mi época, digamos, en los 80, digamos, la única forma, había bibliotecas públicas, había espacios religiosos en donde uno tenía Sí. que un poco inocularse para hacer un poquito de espionaje y ver un poco ese Una universo y así. aventura. Era como un safari, tal cual. Era un Qué estilo bueno. más, mucho más emocionante, porque, digamos, te podían echar o te Claro, podían, porque uno siempre se sentía un poco sapo de otro pozo, ¿no? En ese punto. Además, sí, yo desembarqué en una época en donde, por supuesto, posdictadura, ¿no? O sea, cuando todos estos temas comenzaron a tener una suerte de resurgimiento, en realidad no un resurgimiento en sentido estricto, porque muchos de estos temas ya estaban instalados en la sociedad, pero sí, en general no se hablaba así como hoy día, así tan abiertamente sobre lo sí. paranormal. Y en los 80 sí hubo una suerte de explosión de institutos, centros. Recuerdo, por ejemplo, en aquella época una moda muy común era la piramidología, el tema de las pirámides. Había Bien. prendido fuertemente, así como en los 90 apareció toda la onda del Reiki, luego la angiología y así, Sí, ¿no? sí, sí, O sea, las modas, digamos, lo paranormal en algún punto va surgiendo un poco en parte como una moda, a veces que proviene de los Estados Unidos o de Europa, ¿no? Que se instala aquí, sí. pero en general, digamos, siempre ha habido como una suerte de oleaje esotérico ocasionalmente sobre ciertos temas. Hoy, por ejemplo, está muy de moda la cuestión de la mediumnidad, la vida después. Hay mucho apetito Sí, por el tema de la vida después de la muerte. Han surgido como formas de, que creo que es en parte tu trabajo, ¿no? Han surgido muchas formas nuevas de comunicación con otras entidades. Entre los fines de los 90 y los 2000, por ejemplo, estuvo muy de moda la transcomunicación instrumental, sobre todo antes sí, de todo lo que era la tecnología digital. Hoy está un poco como más reducida, sí. pero digamos, yo diría que en los plenos 90, ya desde antes también, había mucho interés por, digamos, tener una comprensión sobre diversos tipos de dispositivos o mecanismos electrónicos, principalmente grabadores, ¿no? Sí, Yo con un compañero de escuela nos íbamos a un cementerio abandonado o a algún lugar así, a un enclave energético en particular y así, intentando obtener voces. A veces teníamos éxito, otras no, otras era un poco ambiguo. Pero bueno, este sí, tipo de desarrollos era un poco lo que... Y hoy día lo que se ve como un dato así muy interesante es
digamos, cómo muchas personas a través de su cuerpo o a través de formas muy diversas de canalización, antes estaba como muy eh, compartimentalizado, o sea, había como espacios específicos donde si uno no concurría a una sociedad espiritista o si no Claro, participaba de algún tipo de organización, sociedad teosófica, ¿no? O algún sí. tipo de institución cuasi religiosa, un culto umbanda, por ejemplo, uno no encontraba, digamos, por fuera de esos espacios religiosos más Es verdad. particularmente, Era muy, muy no, reservado, ¿no? Como muy grupo de... Sí. Ahora está exacto, abierto, todo está abierto. Entrás a YouTube y encontrás de todo lo que se te ocurra saber y aprender, ¿viste? exacto, Este, es tal así. cual. Hoy, A hoy, mí yo soy muy curiosa con el tema de, yo también como vos, pruebo todo, voy haciendo, voy viéndome, he ido también a ritos y esas cosas, uno como para aprender o para ver o para, viste, es que de curiosidad, pero en el sentido no de curioso, viste, sino para ver, a ver qué pasa acá, ¿no? ¿Qué trae esto? ¿Por qué atrae? ¿O por qué, o qué le da al otro, ¿no? Desde ese lugar. Y es interesante porque es como una aventura, por eso te lo he dicho yo, ¿no? Es como una aventura porque uno va a esos lugares bueno, a veces te resuenan, a veces no tanto, pero la idea es como empezar a, digamos, a probar, porque también siento que la espiritualidad es como los zapatos, ¿viste? A veces te va un zapato estileto y a veces necesitas uno punta cuadrada porque no va. Y uno tiene que de alguna manera como ir probando a ver qué me atrae, qué me gusta, con cuál sintonizo. Yo hice un montón de cursos y de repente ahora tengo registros, canalización, Reiki, mediunidad y tarot. O sea, me quedé con eso, que es lo que, donde me siento cómoda, donde me gusta, pero pasé por todos lados, en realidad. ¿Y cómo pudiste, empezaste primero como con lo paranormal y después estudiaste psicología? ¿Cómo te resultó eso? bueno, yo llegué a un punto dentro del interés por lo paranormal en el que, digamos, lo que se reconocía en esa época como oferta paranormal, o sea, lo que eran los cursos y actividades, era un círculo vicioso, o sea, uno no podía avanzar más allá. Y además, por otra parte, yo siempre tuve un espíritu muy crítico, ¿no? O sea, una búsqueda racional, ¿no? Por ejemplo, en el espiritismo hay una buena base, por ejemplo, para aquellos que les interesa formarse. Pero bueno, en mi caso en particular, al menos, a mí no me resultaba satisfactorio lo que encontraba dentro de ese universo de lo paranormal pop, ¿no? De lo paranormal popular. Y entonces, bueno, por supuesto, yo me nucleé con otros amigos, colegas y personas con quienes constituimos una entidad que se llama Instituto de Psicología Paranormal. Publicamos Sí. una revista, Revista Argentina de Psicología Paranormal, entre 1990 y el 2004, o sea, Ah, 14 mira, años ininterrumpidos de una publicación en papel, con un diseño muy, muy artesanal. Y actualmente continuamos publicando una revista en formato digital, que tiene, imagínate, millones y millones de veces mucho más alcance que cualquier impresión en papel. sí. Aunque yo sigo apostando y levanto la mano, ¿quién vota a favor del papel? Yo, por supuesto. Yo también. Obviamente, libros y papel, imagínate aquí, esta es una Sí, pequeña parte te veo, de te una veo. amplísima biblioteca. Tenemos un sector que se llama Biblioteca Anticuaria, donde tenemos material muy antiguo, desde 1860 en adelante, porque yo he sido un gran coleccionista de literatura, sobre todo antigua, y además, bueno, todo lo nuevo, más revistas, en fin. Hemos convertido aquí el instituto en una especie de centro de información, todo lo que tiene Qué que ver. Hoy fabuloso. parece fácil la información, porque uno basta con navegar un poquito en la internet y encontrar cosas. A Sí, veces encuentran cosas muy interesantes, y bueno, pero digamos, la información confiable, más fuerte, más sólida, es la que por lo general uno encuentra en la literatura, que está, sí. digamos, bien citada. Y digamos, mi pasaje desde lo paranormal a la psicología fue más que nada una necesidad personal. De hecho, yo estudié de grande, más bien, a los 28, 29 años, y ahí, bueno, me incorporé, y, digamos,
a sabiendas de que digamos, la bisagra entre lo paranormal y la psicología no se llevan bien. En general hay una resistencia, todavía sigue habiéndola, a pesar de lo mucho que aparentemente hay apertura sobre temas paranormales. De hecho, conozco docenas de egresados en psicología que trabajan en todo tipo de teorías alternativas, incluso contraviniendo los códigos de los colegios de psicólogos, ¿no? Que en general son resistentes a flores de Bach, Reiki y otras cosas, pero en general, hoy día, por ejemplo, yo veo mucha psicología conectada. Y también es cierto que hay una orientación de la psicología cognitiva, por ejemplo, que presta mucha atención, y yo he trabajado mucho con eso, en, por ejemplo, las técnicas de meditación, cuestiones relacionadas con la espiritualidad, ¿no? La psicología empezó a prestar un poco más de atención al fenómeno religioso, a la espiritualidad, como factores salugénicos, ¿no? Para personas que padecen depresión, trastornos de ansiedad, hasta patologías severas, hasta cuadros psicóticos. O sea que, digamos, hay una conexión ahora muy amplia, ¿no? Más allá de mi quizá mirada un poquito más estrecha y siempre conectada con lo paranormal, pero la realidad es que hoy tenemos una mirada, una perspectiva muchísimo más amplia de conexión entre lo psicológico y lo espiritual. Lo único que digo es, lamento que no muchas universidades hayan incorporado algo de esto de lo espiritual a la educación, digamos, oficial de la psicología. Por lo general, quienes les interesa tienen que verlo en un nivel de posgrado, maestría, y a veces ni siquiera ahí, ¿no? ¿En todas partes del mundo es igual, Alejandro? ¿En todas partes del mundo es igual eso? ¿O en algunas universidades afuera está el tema más metido? ¿O no? ¿O es en todos lados? En algunas universidades, no, en realidad no. No, yo diría que las únicas universidades que se reconocen son apenas 2 o 3, en Edimburgo, por ejemplo, pero por supuesto, digamos, el estándar es muy elevado porque quienes les interesa tomar un curso de, digamos, una formación profesional en parapsicología, a diferencia de la era de los años 70 u 80, que muchas universidades tenían al menos un posgrado, una maestría, etcétera. Hoy prácticamente no hay nada, excepto en unas pocas europeas y en alguna que otra americana, pero para doctorados. Ahora, claro, para cursar, pero no incorporada dentro de una asignatura obligatoria, digamos, en la formación de la carrera. Si te gusta, lo haces. Claro, en un nivel de posgrado y así. Y en general, digamos, sí, por supuesto hay institutos de psicología transpersonal, por ejemplo, algunos acreditados, en fin, yo estoy en contacto con muchos de estos centros. Sí. Pero la realidad en este sentido no es tan optimista. La realidad es que todavía continúa habiendo una resistencia por parte del mainstream, ¿no? de la corriente psicológica, frente a lo que es lo espiritual, paranormal, transpersonal, y así sucesivamente, ¿no? Sí, qué lástima, porque yo siento que las dos cosas unidas pueden ayudar a muchas personas, ¿no? Digamos, a veces con una lectura de registro se tocan temas que por ahí están muy en el inconsciente de la persona y que le puede ayudar a avanzar en lo que es ponerle su terapia, ¿no? Con su terapeuta. Y un poco conjugar esas dos cosas para abrirse, como para decir, bueno, a ver, ¿cómo puedo ayudar a alguien saliendo un poco? Si veo que no puedo acompañar un proceso, o que se hace pesado, o que se hace largo, quizás probar desde otro espacio el espiritual, ¿sí? Pero pasa como con la medicina, con la acupuntura, ¿viste? Como que está siempre esa lucha no entiendo, pero es como, bueno, la gente va a acupuntura, ¿no? Entonces es como, y tienen sus resultados. ¿Por qué no lo...? No, por supuesto. A ver, si uno se remonta en la historia antigua, yo te podría hablar, no sé, de principios del siglo principios del siglo XX, incluso antes, existían los así llamados magnetólogos, ¿no? Que eran como una especie de corporación. Yo estoy trabajando con ese tema justamente, en donde, bueno, había toda una mirada, comenzaron,
digamos, esto fue una avanzada por parte en la historia de la medicina por comenzar a observar otros discursos médicos diferentes del tradicional, ¿no? Por Sí. ejemplo, la hipnosis, ¿no? Lo que se conocía antes como mesmerismo, después se convirtió en la magnetología, ¿no? La idea de que los imanes o que los campos energéticos humanos podían influir sobre las personas. Era muy popular, por supuesto, la práctica de la homeopatía, que venía de Europa. Había hasta incluso tratamientos basados en la electricidad, que uno puede ver todavía en antiguas revistas como Caras y Caretas, ¿no? Sí. Y otras publicaciones. Existía el movimiento del vegetarianismo también comenzó a surgir, el movimiento del naturismo, ¿no? O sea, digamos, fíjate que estamos hablando de 1890, 1900, Sí, ¿no? O sea, sí, sí. había todo un movimiento, sobre todo crítico, hacia digamos, la hipermasificación de los alimentos compactados, ¿no? Y ya en esa época, ¿no? En donde nuestros abuelos Sí. comían frutos de huerta y granja, pero, digamos, en las grandes urbes, la industrialización producía por parte de muchas personas una idea. Bueno, en términos generales, Sí. también muchos de estos temas, sobre todo los conectados con la vida después de la muerte, el espiritismo, etcétera, también comenzaron a tener un avance. Este, conozco, Vamos bueno, moviendo los movimientos de los grupos que movían las mesas y eso. Después es como que los corren, ¿viste? Es como que todo el mundo va, lo hace y después los terminaban corriendo. Y así, es como la historia de la espiritualidad, es como así, ¿no? Un auge y de repente cuando empieza a molestar algo o alguien, ¿no? Los corremos y vamos y venimos constantemente. Ahora como, bueno, por suerte no pasa, pero en esa época, con el tema de la hipnosis y con el tema del espiritismo con las mesas, había de todo, por supuesto, como hay ahora, ¿no? Estaban los que sí y los chantas, el que veía el negocio y de repente aprovechaba, pero es como cuando llega a un momento de multitudinario, siento, ¿no? Ahí se corría, ahí aparecía la ley, ahí aparecía, ¿no? Como decir, no, esto hasta acá, afuera, ¿no? En esa época, ¿no? Por supuesto. claro, no, tenés razón, sí. A ver, en términos generales hay una idea de que los seres humanos estamos no solamente compuestos por lo físico, sino también por una dimensión mental y una dimensión espiritual. Y esta idea trascendió, digamos, toda la historia humana, pero se hizo mucho más fuerte a partir de mediados del siglo XIX, primero, digamos, todas las corrientes místicas, las tradiciones esotéricas, plantearon justamente esta cuestión acerca de una dimensión dual del hombre, ¿no? Que sobre todo contrarrestaba con los principios del dogma religioso, sobre todo en América Latina, el No, catolicismo, sí, obviamente, y esa idea y esa tradición, ¿no? Comenzó desde la época de los masones, en el siglo XVI, XVII, continuó con con, digamos, los mesmeristas, los magnetólogos, avanzó con los espiritistas, que adoptaron esas tradiciones, luego surgió la teosofía, luego el rosacrucismo, la antroposofía y los gnosticismos y todas las tradiciones sí, esotéricas del siglo XX, digamos, tuvieron una avanzada, digamos, y esa avanzada lo que básicamente propone justamente es una dimensión espiritual del hombre. Hoy día, a sí, diferencia de estos movimientos que todavía subsisten, naturalmente, que se han convertido casi en religiones en cuanto a sus dogmas y principios, ¿no? Con sí. sus libros y toda su literatura y sus sistemas y formas de operar. Hoy día, lo que es interesante es que han surgido formas nuevas de espiritualidad. Hay maneras, digamos, y yo te diría incluso, en estos últimos 2 años de pandemia, ha habido incluso un auge por la religión virtualizada. Como la gente no podía juntarse en iglesias, entonces Claro. entonces se han formado grupos, y todavía continúan, grupos de oración virtuales, donde se Sí, juntan en sí, un día sí, específico, ¿no? Donde la misa se ha dado durante varios meses por sí. televisión y la gente no podía congregarse. Y eso generó un impacto importante. Bueno, la espiritualidad también está en parte con esa, a diferencia de la religión, la espiritualidad también está un poco involucrada en ese fenómeno. La gente ya no necesita
participar de un culto religioso a menos que ese culto religioso le garantice la posibilidad de socializar, que es uno de los aspectos más importantes de la religión. Y es lo que Wow. permite, en algunas ciudades, por ejemplo, a pueblos, que las familias se congreguen los domingos sobre todo en los Estados Unidos, en otros países, y se congreguen y haya cohesión social, ¿sí? La Sí, espiritualidad no requiere tanta cohesión social. La espiritualidad, claro. vista, digamos, dentro de las muchas formas de espiritualidad que existen, hay una forma de espiritualidad que uno puede practicar en su propia casa. Por ejemplo, meditando, orando, realizando algún tipo de ritual. En fin, hay muchas maneras Mateando. y muchas de esas formas de espiritualidad están conectadas con el bienestar personal. O Sí. sea, yo me siento bien, yo me siento pleno, yo me siento conectado con el cosmos, etcétera, etcétera. Practico una No dieta. necesito un tercero, no necesito un tercero, o sea, ya no necesito el otro que es más poderoso que yo para darme esto, ¿no? Como que estamos, o sea, es como Dios está en mí, soy yo, Exactamente. digamos, ¿no? La propia divinidad. Igualmente, eso cuesta a veces, ¿eh? Porque, viste, ya hay una tendencia, siempre necesitamos ese maestro, ¿no? De afuera. Y cuando empecemos a ver que no, el maestro está dentro, ¿no? Cuando nos permitamos, digamos, entender que el maestro está dentro, creo que, bueno, es lo que decís vos, ¿no? Ya se va disolviendo todos los demás. Te quería hacer una pregunta, pero antes de Sí, olvidarme, vos que te veo ahí sos un grosso en esto. Yo había leído en un libro, ahora no me acuerdo, de registros akáshicos sobre el tema de la reencarnación. Y ahí contaban que Justiniano, ¿sí? Junto con la iglesia, que la reencarnación estaba en la Biblia, ¿no? Puesta como reencarnación, como volver a reencarnar, pero que Justiniano junto con la iglesia lo sacaron para dominar al pueblo, entre comillas, no dándole oportunidad que había, o sea, no diciéndole, bueno, la vida es esta y tenés que hacer las cosas como yo te digo acá. No hay segundas oportunidades, o no hay. Lo leí en un libro y vos sabés que no me acuerdo en cuál, pero ¿vos tenés idea de eso? Como que la bueno, a ver, reencarnación estuvo en la Biblia antes de Justiniano y que a partir de él se cambió. lo que pasa es que tenemos varias formas de reencarnar, digamos, a ver, para explicarlo de una manera más clara. La reencarnación que nosotros conocemos, la teoría reencarnatoria, la ley del karma, el principio del samsara, etcétera, que conocemos en Occidente, Sí, sobre todo a través del yoga, por ejemplo, y de muchas religiones, y el budismo, no es la única creencia en la reencarnación. Hay culturas de muchos pueblos originarios, entre los Kom, por ejemplo, hay una sí, idea de reencarnación, por ejemplo. En algunas culturas en África septentrional, etcétera, hay una idea de reencarnación que no tiene la menor influencia de Oriente y que creen, por ejemplo, que sus antepasados se reencarnan en sus nietos o bisnietos, ¿no? sí, O sea que, digamos, la reencarnación no es solamente la idea que heredamos o que conocemos a través de la teosofía, el espiritismo o las religiones indobudistas, sino que en realidad hay muchas formas, hay muchas creencias en la reencarnación. Entre los lamas tibetanos sí, incluso hay la creencia de que cuando un lama muere, su espíritu se distribuye en diferentes cuerpos, ¿no? sí. Este, pero bueno, digamos, esta es una idea. Y Pero bueno, efectivamente, ahí está diciendo, y en el cristianismo, Concilio de Nicea, ahí Mar nos está compartiendo, Concilio de Nicea, dice. sí, 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 en el concilio de Nicea, que fue uno de los primeros concilios del cristianismo, el emperador Constantino reunió a todos los obispos, digamos, de lo que fue, digamos, los primeros cristianos, y discutieron el problema de la reencarnación, porque había herejías, digamos, como doctrinas sostenidas por algunos patriarcas de la Iglesia, que luego digamos, se establecieron como una doctrina más organizada, que creían en la reencarnación. Entonces se pusieron a discutir a ver, bueno, si esa creencia era o no válida. Y así estuvieron semanas y semanas y semanas, es donde se eligieron, por ejemplo, los cuatro evangelios, en una, digamos, sobre todo en el segundo siglo del cristianismo, había docenas de evangelios. Había hasta el Evangelio de María Magdalena, el Evangelio de Judas, y muchos eran apócrifos y eran versiones cortas, largas, abreviadas. Había varios sermones de la montaña, en fin. Bueno, todo eso se unificó y dentro de esa unificación
la reencarnación fue un tema de debate, que por varias Ajá, razones se eliminó y fue suprimida. Quienes sostenían la idea de la reencarnación eran sobre todo los gnósticos, que ajá, eran una herejía un poquito jugada, bastante controvertida, porque sostenía de que Jesús no había existido como figura física, sino como una suerte de espíritu, y wow, esto obviamente atentaba contra el sistema. Los gnósticos fueron perseguidos e incluso quemados en la sí. hoguera por herejes, y luego y otras formas más adelante, ¿no? Pero, a ver, en términos generales, no hay una única idea de reencarnación, sino que hay varias formas de creer la reencarnación. Una de ellas es Sí. la que nosotros conocemos, pero hay, digamos, varias creencias en la reencarnación. Bien, ahí están preguntando, en fotos antiguas, principios del siglo pasado, se veían manifestaciones a través del ectoplasma, en sesiones espiritistas. ¿Eran reales? A ver, hablar de si son reales o no es controvertido. La realidad es que, bueno, sí, hay fotografías de ectoplasmas que eran físicos y otros que aparentemente solamente aparecían en la placa fotográfica. Pero varios investigadores examinaron muchos casos, quizá el más famoso, el más romántico, es el de William Crookes, un físico inglés, uno de los pioneros de la invención del televisor, por haber descubierto los rayos catódicos, y una de Mm, las características de esta fantasma que apareció era el de una medium llamada Florence Cook, que supuestamente materializaba de cuerpo entero a través de una suerte de ectoplasma esta manifestación. Que fue, bueno, muy ¿Querés explicar? controvertida. Perdón, ¿querés explicar qué es ectoplasma para los que no saben? Porque por ahí estamos hablando y hay gente que Ah, dice, ¿qué pasó? perdón, sí, porque doy por hecho. Ok. Bueno, el ectoplasma es una manifestación que hoy día prácticamente es muy poco vista, muy rara vez vista, que consistía, sobre todo en la etapa del espiritismo entre 1880 y 1930 aproximadamente, en una suerte de sustancia de color blanco, como gomosa, que es el medium, digamos, podía exhalar por algún orificio, por lo general la boca, la nariz, y formaba una suerte de semimaterialización. Una Wow, mano, claro, un como pie una o nube. incluso un cuerpo entero. A veces solamente hilos o cerdas. Bueno, hubo muchos mediums de materialización, algunos de los cuales continúan siendo un enigma en cuanto a la manera en que esas sustancias se producían, y otros, bueno, eran capturados en alguna situación de fraude, manipulación y así. Sí, pará, está ese que vi que hacía como, formaba como estatuas, no, o formas, que hacía como manos y cosas, como que las, ay, lo vi en un documental, bueno, no importa, que decía que lo ponía como en yeso o en una masa y se formaba la mano, ¿no? Del Ah, ser, no, no, supuestamente. eso es otra cosa, esos son los vaciados en parafina. Nosotros tenemos Ajá, algunos acá en exhibición. ah, qué Tenemos, bueno, tenemos un pequeño museo de lo paranormal, uy, qué un, bueno, un espacio donde reunimos tableros Ouija, estas parafinas, dispositivos, pizarras que se usaban antiguamente, ¿no? Había una suerte de interés por la tecnología espiritual y los espiritistas tenían un gran interés en demostrar la materialidad del espíritu, ¿no? claro, Entonces, bueno, sí, un poco el vaciado en parafina es una especie ajá, de... Hoy hasta un mago lo puede reproducir, pero en aquella época la idea era que un grupo de medios se reunía en torno a un recipiente de parafina líquida, y cuando apagaban las luces, bueno, veían flotando moldes de que parafina, aparecían, sí. claro, y el proceso consistía en introducir yeso o cemento, se rompía el moldeado de parafina y quedaba la mano, algunas incluso con huella digital, ¿no? O sea, manos y Sí, pies, sí, partes de un rostro, ¿no? Eran sí, realmente impresionantes. Acá reprodujimos sí. algunas de ellas que exhibimos en una exhibición que se llamó Imágenes del Oculto en el año Ah, qué 2006, bueno. y que fue, sí, fueron muchísimas personas en un ciclo de conferencias. Y bueno, exhibimos una reproducción, la hice yo realmente, pero eran una reproducción de lo que eran las antiguas materializaciones, vaciados de parafina,
Las últimas creo que fueron las reproducidas en Brasil por algunos círculos espiritistas, ¿no? Mirá qué interesante. Bueno, vamos a lo nuestro, a la juntada de hoy, que era si son normales las experiencias paranormales. ¿Sí? Bueno, si estamos yendo, yo me quedaría hablando, mira, te aprovecharía, Alejandro, pero con esto, este tema de la pandemia, y a mí me llegó mucha gente con experiencias paranormales, ¿no? Ver sombras, ver luces, prenderse y apagarse algo, tener algún tipo de, sentir que las tocaban, sentir que había alguien que las miraba, ver personas, ¿no? Como que hubo una puerta, desde tu mirada de la psicología, digamos, ¿no? Dentro de las dos cosas que sos. A ver, ahí debe haber una lucha interna quizás, pero eh, ¿cómo tomamos esto, ¿no? Normal, una experiencia paranormal. ¿Cómo te podés dar cuenta? Porque la esquizofrenia tiene un poco de eso también, ¿no? Ver o sentir, entonces es como, ¿cómo ahí? A ver, ¿qué pasa con esto? Bueno, a ver, durante muchos años siempre se ha pensado de que una experiencia paranormal estaba de alguna manera asociada o ligada a algún tipo de trastorno mental, ¿sí? Sí, Vuelvo nuevamente al tema histórico. Durante todo el siglo XX, principalmente en la década del 20, del 30, había una idea de que las prácticas espiritistas estaban no solamente condenadas por la iglesia, sino también por la medicina. Entonces, los alienistas creían de que un espiritista, por solamente creer en espíritus, de alguna manera padecía algún grado de locura. Era un lunático al cual había que internar o había que hospitalizar, etcétera, etcétera. Fíjate cómo han cambiado las cosas, ¿no? Hoy día, por ejemplo, el DSM-5, año 2013, incluye dentro de su nómina de, síntomas, que le llama dependientes de la cultura, a los síntomas relacionados, por ejemplo, con el mal de ojo, el susto, por ejemplo, ¿no? Y otras formas de patología que antiguamente solamente se trataban o curaban o sanaban, como el Reiki, por ejemplo, también, muchas de las medicinas alternativas que hoy conocemos, mediante procedimientos que antiguamente se llamaban como parte del pensamiento mágico. De hecho, los antropólogos mismos hablaban, y de hecho, gran parte de la comunidad psiquiátrica todavía sigue utilizando la palabra pensamiento mágico. Hoy esto está comenzando a ser erradicado, es un concepto, ¿no? Así como la cuestión del feminismo, las diferencias de género, etcétera. Bueno, la idea del pensamiento mágico y la idea de que el espiritismo transmite de alguna manera psicosis, locura, está casi totalmente desterrado. Ya desde la década del 60 se viene pensando esto. ¿Esto qué significa, básicamente, esta pequeña introducción histórica? Que ha habido un cambio, una evolución no solamente en la ciencia, sino en la concepción del ser humano respecto a qué lugar le cabe a la espiritualidad en la vida cotidiana humana, ¿sí? Y a pesar de que, digamos, lo que se llama pensamiento mágico, o la espiritualidad, o las creencias paranormales, o todo tipo de prácticas relacionadas con estos temas, continúan siendo en alguna medida, digamos, miradas con reojo, incluso en algunas sociedades hasta incluso siguen siendo perseguidas, me refiero a, digamos, regímenes más totalitarios, socialismos, comunismos, etcétera. sí. Digamos, en general, aunque parezca mentira, lo nombro esto porque, digamos, muchos piensan de que, bueno, porque vivimos en una sociedad abierta, no, todavía continúa habiendo, digamos, resistencias, y de hecho hasta con ciertas ideologías políticas, ¿no? Respecto a estas cuestiones, ¿no? O sea que hay aunque no parezca, continúa habiendo un peso en este sentido, por eso hago hincapié y lo nombro, ¿no? No es un dato menor. Pero en este punto, hoy día, realmente estamos viviendo una suerte de apertura, una apertura silenciosa, digamos,
como saliendo de una guerra fría, Guerra Fría, utilizando la metáfora de la Sí, famosa sí, guerra de Estados Unidos-Rusia, ¿viste? Y la bomba atómica, bueno, sí, 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 estamos saliendo de una suerte de guerra fría, ¿no? O sea, una disputa en donde no hay una legislación clara, no hay balas, o no hay sí, sí, sangre, por decirlo de algún modo, pero esas disputas siempre estuvieron presentes en la sociedad, en la cultura. Y hoy día lo que se ve es como un intento mucho más tolerante que en el pasado, de que la práctica espiritual, la religiosidad, no debe ser vista como, digamos, un fenómeno patológico, y en ese contexto, en ese mar de fondo, la experiencia paranormal, que es un pequeño granito de arena dentro de ese universo, sí, también comienza a ser, digamos, desprejuiciada, y muchas personas que en el pasado, como en tu caso y en el de muchos otros, han tenido experiencias de ver apariciones o ver el aura o una luminiscencia en torno al cuerpo humano, o salir del cuerpo, ¿no? Una experiencia de viaje astral, una experiencia sí, extracorpórea, etcétera, o tener sueños premonitorios, o tener experiencias telepáticas extrasensoriales, o ser una persona intuitiva, ¿no? Más allá de lo normal, o tener capacidades para la sanación, o cualquier otra experiencia conectada, o recordar una vida pasada, etcétera, etcétera, etcétera. sí, Todas estas experiencias que en el pasado estaban como dentro de un paquete de patologías, mezcla de pensamiento mágico con, no sé, con ideas conectadas, digamos, obviamente estaban muy ligadas con lo que era la esquizofrenia, ¿no? Una forma de psicosis, etcétera. Hoy día, lo cual no significa que, por supuesto, yo he sido residente en el Hospital Moyano un par de años y estoy en contacto continuo con psiquiatras y sabemos lo que es una patología mental, ¿no? Una persona que sí, en un sí, psiquiátrico dice ser, no sé, un delirio relacionado con ser una fuente de radio, o transmitir pensamiento con la mente, ¿no? O paranoia de que un vecino le hizo un daño, ¿no? Bueno, ese sí, tipo de cosas todavía continúan y ciertamente son en algún grado patológicas, pero también es cierto que en la sociedad en general, y a través de muchas encuestas, hay, digamos, al menos entre el 60 y el 70% de la población en general dice haber tenido algún tipo de experiencia en torno a lo paranormal, ¿sí? mira, En conexión con todo este paquete de experiencias que no voy a repetir, pero que están un poco conectadas con sí, esto. Entre ellas, por ejemplo, la cuestión de la mediunidad bajo muy diversas formas, como ser las canalizaciones, los registros acásicos, ciertas formas de intuición, sensación de presencia, información que de alguna manera llega hasta, bueno, medios profesionales que atienden consultas, que canalizan, que tienen un control sobre este tipo de experiencias, lo que para muchas personas son experiencias, digamos, ocasionales, sensaciones que a lo mejor causan pánico, miedo, ansiedad, ¿no? sí, Depende del grado, la dimensión. Para otros, esto ya no causa temor, quizá sí causó en el pasado, pero hoy día es una experiencia que en general no causa mayor, no es tan movilizante. ¿Y qué es lo que ha descubierto, qué es lo que han descubierto estas personas y qué es lo que estas personas nos enseñan? Porque acá viene lo interesante. Yo que he sido una persona que muy rara vez he tenido una experiencia paranormal, cuando entrevisto mediums psíquicos, sanadores, videntes, radiestesistas, ¿no? Y tengo bueno, una larga lista de todo tipo de sensitivos a los cuales he entrevistado en toda mi vida, lo que descubro es en sus biografías, en sus historias de vida, la manera a través de la cual lograron capitalizar, neutralizar y servirse de esa capacidad o ese talento que a lo mejor en un determinado contexto sociocultural eran vistas como, digamos, una posesión demoníaca o un grado de locura en algún punto, hoy estas personas se reconocen a sí mismas como sensitivos y son capaces de ayudar a otros en algún grado, ¿no? He conocido, no me voy a extender demasiado, pero he conocido, por ejemplo, a muchos mediums psíquicos que han trabajado para la policía, mediums que han sí, servido positivamente, o sea, radiestesistas que han colaborado también, personas que se dedican a la sanación o
que tienen algún tipo de don o capacidad para imponer las manos. Y La acá visión tenemos... remota, ¿no? También la visión remota que la usaban en Estados Unidos, la visión remota, sí. Exactamente, la visión el remote viewing, ¿no? La visión remota que ha sido utilizada para espionaje y otros propósitos. O sea, existe un conjunto de técnicas y dispositivos. En una época se la llamaba psicotrónica, en otra época se lo llamó parapsicología aplicada, ¿no? O sea, que ya no basta solamente con creer en lo paranormal o hacer un experimento para probar si lo paranormal existe o no, tema que yo, bueno, me he especializado muchos años, sino que también hay una, digamos, un área de aplicación práctica de este tipo de habilidades. Por supuesto, como dicen muchas veces los escépticos, un viejo latiguillo, a evidencias extraordinarias, pruebas extraordinarias. O sea, si decís que podés hacer tal, y es razonable, o sea, si decís que podés realizar lisa y llanamente determinada proeza paranormal, bueno, lo mejor es demostrarlo, ¿no? Y demostrar. Pero esto no siempre se logra bajo los protocolos apropiados. Toda la década del 90, incluso en estos tiempos también, ha habido grandes debates entre magos, parapsíquicos, ¿no? Y para demostrar si existen o no este tipo de habilidades o capacidades. Pero, digamos, yo claramente estoy convencido de que existen. De hecho, me he interesado mucho más en examinar sobre todo el testimonio, la biografía, más allá de si me demuestra o no que tiene una capacidad, como es muy difícil investigar un fenómeno paranormal, porque hay muchas variables involucradas, hay mucho, digamos, hay mucho de psicológico en lo paranormal, por eso nuestro instituto se especializa en la psicología de lo paranormal. Sí. O sea, no todo lo paranormal es ontológicamente real. Una persona que ve un fantasma no pone en evidencia de que un fantasma existe. Para nosotros, una persona que ve un fantasma, es más importante investigar a la persona que el fantasma. Dicho así un poco vulgarmente, ¿no? O sea, ¿qué es lo que nos interesa examinar? A lo que nosotros más nos interesa, a mí más me interesa, es la psicología, es la personalidad, es, digamos, el modo en que estas personas tienen un nivel de una capacidad de percepción, de sintonizar esas realidades alternativas, como ser la realidad espiritual, que es una de ellas, más que demostrar o encapsular un fantasma. Claro. Llámese todo esto de los cazafantasmas o los hunting, ¿no? Y todo este tipo de, digamos, herramientas que forman parte de una dimensión global de lo paranormal, o sea, el interés por visitar un sitio y capturar una voz o tomar una fotografía o detectar un movimiento, que se mueva algo. Exacto, tal cual. Bueno, esa es una dimensión, ¿no? Interesante, no de lo más interesante para mí, aunque para muchas personas es muy adrenalínico, ¿no? Visitar un sitio encantado genera toda una expectativa, pero a mí, digamos, más pasivamente, lo que me interesa es escuchar la historia y los testimonios extraordinarios, riquísimos, ¿no? Como, por ejemplo, muchos ufólogos que se especializan, ¿no? Los que investigan OVNI, el fenómeno OVNI, digamos, a falta del OVNI, a falta del platillo volador o de la luz que vuela, etcétera, ¿qué es lo que tienen? ¿Cuál es el segundo material objetivo que tienen? La persona que fue testigo de ese fenómeno. Claro. Y en nosotros ocurre exactamente lo mismo. Yo, que no me especializo en el fenómeno OVNI, por ejemplo, sí tengo diálogo con los que hacen la investigación de este tema y utilizan exactamente el mismo protocolo que utiliza un parapsicólogo. O sea, entrevista a un testigo, digamos, encuentra una descripción. Ahora bien, cuando tenemos esta evidencia, lo que a mí particularmente más me ha interesado es cómo evoluciona esta persona que en su vida, incluso desde su niñez, ¿no? Teniendo 8 o 9 años, aparece con estas percepciones. Entonces voy a dar un ejemplo que lo doy muy regularmente, pero es muy ilustrativo. Es el caso de un niño, el caso existe, pero lo voy a novelar un poquito. Me vas a permitir ficcionarlo. Dale, dale. Para darle un toque de sabor, porque puede ser representativo de lo que mucha gente experimenta. El caso es real, pero te lo voy a matizar de esta forma.
Un niño de 8 años, una noche, una madrugada, se levanta de su cama, lo llama el papá y a la mamá, que están durmiendo en la otra habitación, y le dice, mamá, papá, la abuela acaba de morir. No, ¿cómo? ¿Qué te parece? No, ¿qué pasó? ¿Cómo lo sabés? Y, no, yo vi que la abuela se paró en los pies de mi cama y yo sentí que la abuela se moría. Bueno, no, que lo habrá soñado, la respuesta típica, no, que lo habrá soñado, esto no puede ser, la abuela está perfectamente bien. A los 2 minutos suena el teléfono. Ring, atiende, yo uso el viejo teléfono, ¿eh? Atiende, no, te llamo porque mamá acaba de fallecer, tuvo un accidente, o estaba en su casa y tuvo un infarto, cualquier cosa, tuvo un accidente. Se para la mamá, va a la cama del nene que ya se había acostado, y le dice, que sea la última vez que contás algo como esto. Wow, claro. Ahora la pregunta es, ¿cómo te pensás que este chico puede reaccionar frente a una advertencia como esta? Bueno, este ejemplo, que puede tener muchos matices, por la forma en que se presenta, hay gente que ha sido, a ver, para ponerte en un ejemplo, castigada severamente, exorcizada, porque su familia tenía creencias religiosas, evangélicas, católicos, etcétera, y llamaron a un cura para que lo bendiga, porque este chico es raro, la oveja negra, la mosca blanca, ¿no? El brujito de la familia, el raro, ¿está? O, peor aún, digamos, casi en el mismo nivel, con un exorcismo, medicación psiquiátrica. O algún tipo de tratamiento para ver si este chico se puede volver normal. ¿Se entiende? O sea, este relato no deja de ser una metáfora muy común digamos, que para mucha gente tiene una fuerte repercusión, sobre todo porque justamente tiene que ver con la idea, o sea, la metáfora, este relato, lo que simboliza es el modo en que, en primer lugar, los padres de un niño reaccionan negativamente frente a, que es lo que en psicología llamamos un estilo parental, reaccionan negativamente frente a un relato, ¿no?, en torno a estas cosas. A veces esta historia tiene otros matices. Por ejemplo, vos sos igual que tu abuela, que decía que veía espíritus, con lo cual el niño comienza a comprender de que estas experiencias no son propias de los padres, sino que además vienen de un antecedente. Entonces aparece también lo que se llama un padrinazgo paranormal o espiritual. ¿Qué significa esto? En la vida de muchos mediums, ¿no?, como el caso de Eileen Garrett, una famosa medium irlandesa, ella viviendo en un pueblito cerquita de Dublín, había una gitana en su vecindario que la llamó y le dijo, estas experiencias que tú tienes no son dadas a todas las personas, es un don que tú tienes, y la misma experiencia lo tuvo Chico Javier, Divaldo Pereira Franco, bueno, una enorme cantidad de mediums psíquicos y sensitivos. Una famosa, bueno, ahora no, ahora retirada, pero en su momento una psíquica, a quien yo conocí, que intervino en muchos casos policiales famosos, tenía su papá, y ella tuvo una experiencia totalmente inversa a la que voy a relatarte. Ella se llama Leonor, intervino en casos policiales muy famosos, fue muy mediática en su momento, por ejemplo, para el caso de la doctora Cecilia Jubileo en los años 80. En una ocasión, ella nos relataba que siendo muy pequeña, su papá, que era un capataz de estancia, la subía a su hombro, y en estos hipódromos de campo, ¿no?, en los años 50, le decía, bueno, Leo, decime, ¿cuál va a ser el caballo que va a ganar? A veces apostaban, a veces no, para ella era como un juego, y siempre señalaba a un caballo diferente, ¿no? Incluso un caballo que ella decía estaba en contra de todas las probabilidades, y era el caballo que ganaba, ¿sí? Wow. Bueno, así como esto, ella relata, bueno, premoniciones, sueños y muchas experiencias. Y ya de grande, relataba que su propia hija, cuando cursaba la escuela secundaria, la consultaba a ella y le decía, mami, la verdad que no estudié nada, llegué del baile, ¿tenés idea qué materia, qué bolilla nos va a tocar? La mamá se concentraba un par de segundos y le decía, estudiate la 8. La chica tenía solamente tiempo para unas horas para repasar la bolilla 8.
y la bolilla 8 Wow. era la que tomaban al otro día. Así como estas experiencias, bueno, Leonor tiene y su familia. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre Leonor y muchos otros que han tenido experiencias de esta naturaleza? El apoyo familiar. Y acá Sí, tenemos la primer clave que tiene que ver con lo que llamamos normalizar lo paranormal. Porque una familia en donde cuyos padres, hermanos, etcétera, en un determinado contexto social, cultural, religioso, rechazan o admiten la existencia de este tipo de experiencias, percepciones, visiones, etcétera, la persona que integra, el niño o el adolescente que integra esa familia, está más en ventaja, rechaza. En el caso que rechace, está más en desventaja que otra familia para la cual el hecho de tener un niño o una niña con estas condiciones es motivo de, digamos, de tener a alguien especial en su casa, ¿sí? sí. Por ejemplo, he conocido muchas personas que ya abandonaron, digamos, la práctica, pero cuando eran niños, la tocaban a la abuela, o a los padres, o a los vecinos, y decían que tenía un don para aliviar el dolor, o para incluso para curar, ¿no? Y hay muchas historias y muchos relatos en torno a este tipo de casos. O sea que, Sí, en alguna medida, las personas que han tenido una historia de vida en la cual estas experiencias eran integradas, aceptadas, tuvieron en su vida adulta mucho más probabilidad luego de comenzar a cultivar o desarrollar o comprender mejor solamente esto. O sea, no hace falta tomar un ¿qué, curso, qué no es lo hace, que pasa? casi ni hace falta leer un libro. Había gente incluso analfabeta antiguamente, pero incluso había gente que en forma totalmente natural, espontánea, etcétera, comenzaban a descubrirse a sí mismos el estar dotados con algún tipo de capacidad a la cual inicialmente nosotros tenemos nombre para cada cosa, pero Sí, ellos o ellas totalmente ignorantes de estas habilidades o estas condiciones, van generando una suerte de conocimiento autodidáctico. Fíjate que hasta hace 2 minutos estábamos discutiendo de que la formación del psicólogo ignora, carece totalmente de formación sobre temas espirituales. ¿Qué le voy a pedir a un chiquito que vive en una aldea en Salta, que tiene dones de evidencia, que sus padres claro. sepan de parapsicología, espiritualidad? Lo más próximo que pueden llegar a tener, como lo que he escuchado yo, es un sacerdote cercano que, si es un poquito centrado, le da algunas orientaciones, etcétera. Pero hay gente que busca, a lo mejor en grupos pentecostales, no quiero estigmatizar a ningún grupo, ¿no? Pero La en general, salvación, la curación. exactamente, algún tipo de remedio, algún tipo digamos, de ritual, para que esa intuición no ataque. A veces los padres se dan cuenta de que el chico o la niña tiene estas capacidades, pero para que no sufra lo que quizá ellos sufrieron o sus padres sufrieron, Claro, tratan de evitarle el dolor, ¿no? Por amor, digamos. Tratan de evitarle el dolor o el escarnio o la ridiculización o lo que podría llamarse una suerte de bullying, bullying sí, paranormal, sí, ¿no? sí. Que tiene que ver con esto. De hecho, por ejemplo, por darte un ejemplo chiquito, muchos matrimonios, en particular si él o ella ha tenido una experiencia espiritual muy profunda, por ejemplo, una experiencia cercana a la muerte o algún evento muy significativo en su vida, después de un accidente, lo que fuera. Y luego, cuando tienen estas experiencias, aparecen con ideas, entre comillas, relacionadas con que yo vi mi cuerpo, ¿no? Y yo volví transformado de esta experiencia. Gente que ha tenido experiencias de abducción, ¿no? Con extraterrestres, etcétera, Sí, suele tener muchos conflictos interpersonales con sus pares y son las personas que más tasa de divorcio tienen. ¿Por qué? Justamente porque no logran tener, o sea, son relaciones maritales rotas. O sea, sí. son personas que, digamos, por alguna causa no pueden continuar con su vida matrimonial normal y a la larga, a causa de sus intereses espirituales Sí, no.
o toman cursos, o comienzan de alguna manera a Se interesarse. abre una puerta. Exactamente. Tienen como una suerte de ruptura matrimonial, Sí. algunos hasta se pelean con sus propios hijos, no es tan común, pero en general siempre hay un nivel de conflicto con sus pares, gente en su trabajo, si son adolescentes en la escuela o en la niñez también, con sus padres, etcétera, respecto a cierto tipo de experiencias que aparecen en forma totalmente espontánea, involuntaria, incontrolada, y que a veces requiere algún tipo de ayuda terapéutica. Sí. No digo psiquiátrica, porque psiquiátrica ya implicaría una medicación, un tratamiento mucho más coercitivo, mucho más severo, y por eso es importante en este punto que, digamos, psicólogos o terapeutas ocupen un poco o traten de ocupar un poco ese rol para evitar que estos niños o que estas personas caigan a veces en manos de charlatanes, estafadores, etcétera, etcétera, ¿no? O te baja la autoestima también, porque yo siento que si tu padre te dice, tu madre, ¿no? No, eso que vos viste no existe, y vos lo viste o lo viviste y el otro te lo quiere negar, tu autoestima también de alguna manera, ¿no? Es como, bueno, habrá sido así, no habrá sido así, es como que uno no empieza a creer en uno. Te cuento yo mi experiencia personal de niña, siempre me sentía como observada, siempre sentía que había alguien atrás mío, cuando caminaba tenía esa adrenalina de que veía sombras en la pared, dormía siempre mirando a la pared, no miraba del otro, viste, todas esas cosas que uno va haciendo, digamos, como para protegerse de estas cosas. Y tuve que hacer terapia de regresión porque nunca, yo supuestamente nunca vi un fantasma, pero les tenía terror. O sea, yo le tenía miedo a algo que nunca me había pasado, supuestamente. ¿Entendés? Y quería saber qué había pasado, por qué tenía tanto miedo a que se aparezca algo, ¿sí? Nunca había tenido la experiencia y en una terapia de regresión vi que sí, la había tenido la experiencia y que me la habían tapado. ¿No? Como que no pasó nada, qué sé yo, pero se ve que a mí me quedó, ¿no? Como esa sensación, que había algo por ahí. Y de adulta, de grande, cuando empecé a hacer espiritualidad, empecé a soñar con eventos que después ocurrían, empecé a soñar con cosas que después, viste, es como que cuando abrí una ventanita, digamos, a lo espiritual, ahí vino todo el torrente, ¿no? La ola, que a veces también, aunque uno es adulto, eh, es un camino, ¿viste? Para recorrer, es un camino porque es como difícil, ¿no? Empezar a hablar de estas cosas y empezar a decirle al otro, mira, soñé con esto y que después pase y que el otro te mire como diciendo, ¿qué pasó? ¿Sí? Pero bueno, es un camino. Ahí estaban hablando también del tema de los sueños, ¿no? Los sueños que uno sueña cosas que después ocurren. Sí, no, totalmente. Esto no quería dejar pasar el hecho de que, digamos, todas las personas buscamos alguna solución paranormal, ¿no? Alguna forma de, digamos, encontrar una respuesta que pueda extinguir esta angustia por nuestra propia ignorancia acerca de estas experiencias. De hecho, Sí, muchas veces nos encontramos sin respuesta frente a determinados eventos. Pero, sí, digamos, afortunadamente, los seres humanos estamos dentro de una curva de normalidad, estadística por decirlo de algún modo, y en general encontramos que hay muchos puntos en común en relación con este tipo de experiencias paranormales y así. Y es cierto que en general las personas buscan de alguna forma afanosamente algún intento por llegar a entender qué es lo que les pasa. Y esto que llamaba esta suerte de aprendizaje autodidáctico, ¿no? Esta manera de encontrar una respuesta, una solución, resolver este enigma, no es de un día para el otro, ¿no? Requiere una transformación espiritual, una transformación cognitiva, ¿no? Cognitiva llamamos al sistema de creencias, ¿no? Lo que yo creía antes y sí, ahora se presenta, ¿no? La realidad me lo presenta de otra manera. Entonces, todas estas son como, digamos, caminos en busca de una respuesta. Esto que decías vos me ha pasado muchas veces a mí, de recorrer mediums, recorrer lugares, institutos, centros, cultos, sectas, en fin, toda la oferta, ¿no? Paranormal, que ahora
cualquier adolescente, cualquiera de nosotros tenemos acceso a Internet, pero que antiguamente no existía. Entonces uno tenía que, digamos, circular en diferentes sitios, asistir a participar en conferencias. Hoy casi no hay conferencias, ni gratuitas ni aranceladas en general. Ahora todos nos manejamos por y ahora después con esta nueva normalidad mucho más. De modo que, bueno, en algún punto yo siempre lo que trato de advertir o aconsejar, si se quiere, es ser cauto con el charlatanismo. Todavía subsiste, ¿no? Muchas formas de charlatanismo y así. Este tipo digamos, de maltrato en cuanto a explotar la buena fe de las personas, ¿no? Hay todavía muchos charlatanes, ¿no? Dando vueltas, estafando literalmente a muchas personas en su sana fe. Pero el punto acá es tratar de, bueno, es un camino tortuoso, no hay como no es una religión, no hay una visión dogmática, unívoca, ¿no? Y en algún punto a mí me resulta interesante que la gente busque diferentes respuestas y que, digamos, así como, digamos, tenemos los canales de televisión que monopolizan a una opinión, ahora tenemos las redes que no monopolizan la opinión. Cada uno, vos en este momento sos dueña de un canal de televisión, el equivalente a un canal de televisión, en donde me invitas a mí a exponer o a dar una opinión sobre algo. ¿Sí? Nos pueden ver un puñado de personas o incluso cientos o miles si se viraliza, ¿verdad? Bueno, estas son formas nuevas de comunicación, también existen formas nuevas de espiritualidad. Y a mí me parece que, digamos, en cuanto a la pregunta, ¿no? que nos convoca, podemos hacer otras más adelante, pero la idea es que si, digamos, esto que llamamos normalizar lo paranormal, que es un poco nuestra propia tarea. Las experiencias paranormales existen, son raras, erráticas, son espontáneas, causan asombro, perplejidad, emociones muy diversas. No podemos decir que una experiencia paranormal es normal, porque es un error semántico. Lo que sí podemos decir es que las experiencias paranormales no son patológicas, o por lo menos lo que en el pasado se creían de que estaban asociadas a la esquizofrenia, la psicosis, un trastorno bipolar o la ilusión, etcétera, hoy no lo podemos decir. Las experiencias paranormales son paranormales porque están al lado de lo paranormal. Son experiencias a veces emocionantes, rarísimas veces son peligrosas. Nunca conocí a nadie que haya muerto por ver un fantasma. O sea que eso en rigor no pasa. En definitiva, tampoco vi un paciente psicótico morirse por ver una alucinación. ¿Por qué debería ocurrir lo mismo con alguien que ve una aparición? Claro. Con la diferencia obvia, ¿no? Pero digo, en términos generales, una experiencia paranormal, si bien no es normal en términos de lo que la gente normalmente percibe y siente del mundo, lo importante es no pensar de que porque alguien tiene una experiencia de esta naturaleza, está, digamos, meramente ilusionando, alucinando o experimentando algo fruto de la imaginación. Podemos pensar de que estas personas son sensitivas a una realidad alternativa, o incluso, cosa que hemos estudiado largamente, muchas personas pueden ser sensitivas, ¿no? Hay un nivel de lo que llamamos sensibilidad psíquica compuesto por muchos factores, la empatía, la intuición, ¿no? O sea, formas de las que nosotros llamamos inteligencia espiritual, que tiene que ver con esa capacidad que en lugar de menospreciarla o patologizarla, al contrario, la estamos, digamos, elevando de categoría porque toda la historia nos ha demostrado de que estas experiencias siempre han sido menospreciadas por la sociedad y la cultura. Y ahora es el mejor momento histórico para, digamos, para enaltecerlas, para cultivarlas, para desarrollarlas apropiadamente, ¿no? No esconderlas como si fuera tierra bajo la alfombra. Sí, naturalizarlas. Creo que eso es lo que está pasando ahora, ¿no? Con la mediunidad. Es como que ya hay como una naturalización del tema. Es como, bueno, es esa oleada, ¿viste? Un año toda astrología, ahora estamos con la ola de mediunidad, después como vamos así, pero es como que se va naturalizando y
de alguna manera también a veces estar más atentos a la vez, por eso mismo, ¿no? Porque es tan natural que pensamos que todos, y ahí como decís vos, ¿no? La charlatanería y eso, es como siempre tratar de ir a lo seguro, a lo recomendable, o lo llaman a Alejandro y le preguntan, para no tener malas experiencias. ¿Estás dando algún curso ahora, Alejandro? Nosotros dictamos normalmente todos los años un programa en parapsicología en el instituto mismo, que es un curso anual de enero a noviembre en nuestro calendario, digamos, aquí en Argentina, que es un programa que yo le he tomado mucho afecto porque justamente tiene un gran propósito psicoeducativo, ¿sí? O sea, los que somos investigadores y así, por lo general yo los invito a tener algún tipo de interacción con personas que recién se asoman, justamente para que vean de qué se ocupa la parapsicología, qué es lo que hace, qué es lo que hacemos. Básicamente somos un núcleo de investigadores. Nos interesa investigar desde cualquier punto de vista, desde cualquier modelo, de cualquier paradigma, el fenómeno paranormal en sí mismo. Hemos tenido incluso algo que puede parecer un poco raro, pero en el mundo del arte, gente interesada por lo paranormal y su conexión con el arte, la pintura, ¿no? Por ejemplo, hace unos años atrás visitó aquí Buenos Aires un medium que realiza lo que se llama psicopictografía, que es un tipo de mediumnidad mediante la cual el medium en trance incorpora el espíritu de pintores del pasado. Wow. Rembrandt, Renoir, etc. Y hace pinturas con sus manos, ¿no? Embebidas en óleos, en pinturas, y pinta flores, rostros, ¿no? Y cosas muy interesantes. Tengo varias de estas pinturas aquí. Mirá qué bueno. Y y lo mismo con la escritura automática, psicografías, ¿no? Hay mediums que escriben libros, cuentos, historias, canalizadas mediúmnicamente. Bueno, para el mundo del arte hay toda una curiosidad por saber cómo las musas. Exactamente, un espíritu puede, o lo que ellos dicen, ¿no? El medium dice, por supuesto, canalizar, que el medium no tiene ninguna habilidad artística extraordinaria, no conoce más de arte que cualquiera de nosotros que ha leído, visto un museo o un libro en la secundaria, y sin embargo reproducen, ¿no? Y los artistas llaman a esto el arte outsider, ¿no? O sea, el arte que proviene de gente que no es artista, ¿no? Y los mediums son una especie de fenómeno, literalmente, que es muy raro en el mundo del arte, ¿no? De realizar pinturas a través de una canalización espiritual, ¿no? Pintar ángeles, por ejemplo, mandalas, cosas por el estilo. Sí, impresionante. Y bueno, básicamente nuestro programa un poco orienta hacia, tiene lo que llamamos un propósito psicoeducativo. O sea, básicamente nuestra intención es que las personas que hayan tenido experiencias puedan, digamos, a través de un curso, de un programa, digamos, de 8 meses, tener una mejor comprensión acerca de experiencias que les hayan ocurrido. Y si no tuvieron ninguna experiencia y simplemente tienen curiosidad por conocer un territorio poco explorado, ¿no? También pueden ser... Interesante. Digamos, formar parte. Ahí preguntan si hay investigaciones sobre la experiencia paranormal espontánea de oler a rosas o flores, descartando la existencia de flores reales. Sí. El aroma. Sí, hay un tipo de experiencia paranormal que tiene que ver con el olfato, que es uno de los 5 sentidos menos usados, porque de hecho tenemos menos receptores que un perro, que tiene 1 millón de veces más recepción olfativa, ¿no? Y es uno de los sentidos menos desarrollados, pero efectivamente hay ciertas condiciones que se han examinado de personas que tienen una capacidad olfativa y que incluso han tenido experiencias asociadas a los aromas que tenían algunas personas, que coincide, por ejemplo, con la fecha de fallecimiento, o que en ese momento en el hospital y la persona que lo cuidaba, la enfermera, etcétera, reconoce, ¿no? Y así hemos hecho hace poco también un estudio
en hospitales con enfermeras que nos relatan Mirá diversos qué tipos bueno. de experiencias paranormales. Yo publiqué hace un par de años atrás un libro que se llama El último abrazo de despedida, que tiene justamente que ver con experiencias que rodean el fenómeno de la muerte, el morir, experiencias cercanas a la muerte, etcétera, Qué en el bueno. ámbito hospitalario, ¿no? Y particularmente, no con médicos, sino más bien con la enfermera, ¿no? La enfermera como protagonista de un evento paranormal. Y tienen, por Qué supuesto, bueno, interesante. las enfermeras son el mejor caso, que yo te diría, de normalización de lo paranormal. O sea, Sí. en ese gremio en particular, dicho así en términos laborales, en ese gremio, lo paranormal es mucho más normal que para los psicólogos, o incluso para los Sí. médicos. ¿Por qué? Bueno, porque la enfermera tiene un contacto con muchas dimensiones del humano, principalmente con la dimensión de la muerte, ¿no? Hay enfermeras que a veces reclaman la formación en tanatología, o sea, saber cómo intervenir, Sí. cómo operar, cómo trabajar con un paciente muriente, ¿no? Eh, Y porque los que están, los murientes ven, ¿no? Los vienen a visitar, entonces exacto, ven, sí, no me acuerdo si lo leí o escuché, ¿no? Alguien que también vio que una señora que visitó y la enfermera dice, ¿dónde está la señora? Y no, la señora no estaba, ¿no? Estas experiencias que vos contás así de apariciones. Acá están diciendo, como las psicografías de Solari para Riccini. ¿Vos habías hecho en History Channel, hablaste sobre esto o hablaste sobre esto, ¿no? sí, 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 hay un documental que ahora está en En internet, History el Channel. History Yo te Channel, vi. que se repite regularmente y tuvimos Sí, una hablaste, ¿no? De participación. Parravicini. Sí, el fenómeno Parravicini se despertó, curiosamente, en parte fui parte del despertar del interés por Solari Parravicini. Solari Parravicini a nadie le importaba, sus dibujos estaban, digamos, stored, estaban almacenados, estaban archivados, nadie le prestaba Sí. atención, era un loco Y más. la pandemia los revivió. No, la pandemia no, en el año 2001 Ah, a causa del ataque a las Torres Gemelas, se sí, actualizó sí. un dibujo publicado por Pedro Romaniuk en uno de sus libros, en donde aparece las Torres Gemelas, mejor dicho, aparece la Estatua de la Libertad, en tiempos en donde las torres no existían, y hay un interesante dibujo en donde hay una condensación, ¿no? En términos oníricos se llama condensación, una mezcla Sí, entre la Estatua de la Libertad y las dos torres, en donde se ven la psicografía, no recuerdo literalmente, digamos, el escrito, dice: el monumento será atacado dos veces. Norteamérica perderá su luz y el monumento será atacado dos veces. En aquella época, cuando Solari Parravicini dibujó las torres, no existían las torres. El símbolo principal de Nueva York era la Estatua de la Libertad. Lo mira. sigue siendo actualmente. Pero cuando impactaron los dos aviones, aquel 11 de septiembre del 2001, digamos, no es que apareció, la psicografía adquirió valor justamente a causa digamos, del fenómeno. El dibujo original está perdido, pero la psicografía se reprodujo en uno de los libros de Solari Parravicini y eso fue lo que le dio fama mundial, Ah, obviamente. sí. Y después, bueno, hubo otros exégetas, estudiosos también que siguieron un poco interesados en el fenómeno y encontraron algunas relacionadas con el Papa Francisco, otras relacionadas con la pandemia. El Mira. virus habla de un virus, una bacteria de China o algo por el estilo, no recuerdo bien. Sí, Este, sí. pero bueno, Una es adelante. interesante el fenómeno, ¿no? Interesantísimo. Sí, después hacemos otro vivo de Parravicini. Sí. Bueno, vos escribís también, pero porque yo entré, la revista esta que contabas, ¿cuál es la que se puede leer online también? Nosotros publicamos una revista, ahora acaba de salir un nuevo número, se llama Boletín Psi. Llevamos 16 años consecutivos de edición ininterrumpida, son 3 revistas por año y es totalmente digital. Nos pueden Qué encontrar en bueno, alipsi.com.ar. A de Alberto, alipsi.com.ar. y latina, P de Pedro, S de Saúl y latina. alipsi.com.ar, o mi nombre, o Instituto de Psicología Paranormal. Qué Y ahí pueden, bueno, qué bueno. Ahí para todos los que están ahí preguntando y ahí pueden ver.
toda la info. Bueno, Alejandro, te agradezco muchísimo. La verdad que una charla espectacular, la gente muy contenta también. Así que bueno, gracias por compartir tu sabiduría. Un placer, Evelyn, y estamos en contacto para cualquier otro momento. Dale. Hacemos en Facebook, porque ahí vi que en Facebook te estaban preguntando. Viste que esto es Seguro, como la seguro. psicología y la espiritualidad. Están los de Facebook y los de Instagram, no se juntan. ¿Sos de uno o sos de otro? Te mando un beso. Nos vemos. Gracias a todos los que compartimos. Y bueno, lo pueden encontrar a Alejandro. Ahora yo voy a ponerlo de elipsi.com.ar para que busquen todo lo que sumaste. Y gracias a todos. Nos vemos. Terminen bien el miércoles. Chau, chau.